Pues la apuesta de RTV.es por el mundo documental empieza sobre todo desde hace un año aproximadamente, en 2013, que lanzamos una apuesta por lanzar un portal exclusivo de documentales que se llama Somos Documental, en el cual recogemos toda esta idea de los documentales de la 2 que ya conocíamos, que es una marca, ¿no?, por así decirlo, pero ampliada y estructurada por diferentes temáticas y a la carta, es decir, que todo el mundo podía consumir los documentales cuando y como quisiera, ¿no? Eso ya de por sí es un potencial muy grande, porque teníamos horas y horas de documentales que estaban sin catalogar, sin estructurar dentro de nuestro servicio a la carta, que hemos agrupado en un solo portal, que además tiene estrenos cada semana, ¿no? Y por otro lado, tenemos la necesidad de crecer desde el punto de vista interactivo de la innovación con nuestro laboratorio de innovación audiovisual, también en el campo del documental interactivo, el webdoc, ¿no? Esta línea ha incluido tanto webdocs de producción propia, con gente de aquí de Televisión Española, y por otro lado también coproducciones, con gente del mundo del documental que quiere acercarse al documental interactivo y que colabora con nosotros para hacer pues, documentales un poco de producción mixta, de tal manera que cumplimos un poco las dos misiones. Por un lado, recuperar o realzar la labor que se hace de documental aquí en Radio Televisión Española, en programas que a lo mejor no tienen tanta visibilidad o que se emiten en horas así como de alta madrugada, por así decirlo, y le metemos una capa interactiva de interacción y de modernización. Y por otro lado también hay potenciar el sector documental español con una nueva oferta de ayudas y de coproducción que sería el documental interactivo. El Laboratorio de Innovación de Televisión Española básicamente lo que se dedica es a intentar encontrar nuevas narrativas en las formas de contar historias. Imaginemos una redacción digital hace 3 años, la redacción digital de RTV.es. No había en el día a día tiempo para intentar explorar estas nuevas narrativas que nos ofrece la web. Entonces decidimos apartar a un grupo de trabajadores los que se dedicasen básicamente a intentar encontrar innovación en cómo contar las cosas. ¿Son documentales interactivos? ¿No son documentales interactivos? Pues es que, hasta donde yo sé, la descripción del documental interactivo no está fijada ni está cerrada. Es muy difícil poner una categoría a estos elementos transmedia y multimedia que cada uno son diferentes. Yo creo que también es un poco un error intentar poner una categoría a esto que estamos creando en realidad, porque creo que es una cosa de donde venimos, que es de la tele en realidad, o de los medios tradicionales, que nos gusta categorizar todo y decir esto es un reportaje, esto es una crónica, esto es una entrevista, y de repente empezamos a cambiar las normas del juego, vamos a cambiar también las normas de categorización. Entonces, por eso cuando me preguntan, ¿eres realizador de documental interactivo? No lo sé, entre otras cosas supongo. En el laboratorio siempre decimos como varias frases hechas, pero la verdad es que son verdad, como por ejemplo, no tenemos miedo a equivocarnos, nuestros jefes nos invitan a equivocarnos. Para intentar encontrar innovación y nuevas formas de contar las cosas es normal equivocarte, entonces probamos cosas que a veces no funcionan y otras que sí que funcionan, y como vemos que han funcionado, la redacción de RTV.es las adquiere. El que no es el criterio son las visitas, no nos preocupamos por las visitas, porque hay cosas que no han tenido casi visitas o han tenido un ratio de visitas mucho menor que otros productos que hemos hecho, pero sí que funcionan gracias, o sea, cuando vemos que lo que nosotros intentábamos contar, esa narrativa nueva que intentamos experimentar, funciona. Ya sea porque lo vemos a nivel de clics o cuánto se mantienen las páginas, o porque hacemos test con nuestros compañeros que no tienen ni idea de qué va el producto y de repente lo entienden en la primera. Ah, vale, o sea que aquí tengo que clicar aquí para que se me despliegue esto y así puedo interactuar con no sé cuántos. Lo peor que puede pasar es que de repente estemos 3 meses trabajando en una cosa, se lo entreguemos a alguien, navégalo, y no tenga ni idea de dónde ir. ¿Y qué pasa? ¿Y qué hace? Y no lo entiende y me quiero ir. Pues la principal diferencia a la hora de construir el guión, ¿no?, entre una historia lineal y una historia interactiva, es que en las lineales nos basamos básicamente en la historia, en la construcción de la historia y en su resolución, desde el principio hasta el final. No nos paramos tanto a pensar en cómo va a ser interpretado, mientras que en las historias interactivas lo que más nos interesa es cómo va a ser consumido ese guión, cómo se va a enfrentar a ese proceso de entendimiento de la historia, ¿no?, de qué forma va a ser accesible nuestro contenido y cómo va a ser interpretado. Ese es el mayor reto que un autor puede hacer frente, porque nos tenemos que parar a pensar en todo tipo de públicos.
desde el que es puramente internet hasta el que nunca ha visto una historia fragmentada y tiene que enfrentarse por primera vez a ella. La única forma, ante tal volumen informativo que hay hoy por hoy, hay que apelar a distintos trucos para que el espectador te elija a ti y no a otro. Y uno de esos trucos puede ser el de darle un rol al espectador y picarle con que tiene que resolver algo, porque tiene que ser el detective de una historia sobre cómo se resuelve, por ejemplo, el crimen de JFK, o darle el rol de explorador dentro de pues, un paraje natural como puede ser Guadalquivir, y en el que puede pararse a hacer de científico y escuchar los audios de tales o cuales animalitos, ¿no? Para que el espectador que está consumiendo un videojuego y un webdoc con gamificación avance, le tienes que ir dando recompensas, ya sea con un marcador también en el documental interactivo, ¿no? Se diferencian obviamente en que el resultado que obtiene real, no el enganche, sino el real, es ficción o es realidad, ¿no? Puedes sumergirte en el conocimiento de una historia o simplemente entretenerte. Bueno, a la hora de abordar un documental interactivo o una experiencia interactiva, le damos muchas vueltas a cómo va a ser el tema de la navegación. En principio, el usuario, cuando se enfrenta a cualquier interactivo, tiene que pasar lo que se llama una curva de aprendizaje, es decir, un tiempo en el que previamente al consumo de contenido, a ese planteamiento, ¿no?, que haríamos en el documental tradicional, tiene que perder un poco de tiempo entendiendo qué es lo que va a hacer. Si esa curva de aprendizaje es muy grande, puede ser que abandone directamente el interactivo y ni siquiera se sumerja en los contenidos, ¿no? Entonces, investigamos cuáles son los mejores modos de navegar el interactivo o el documental, ¿no?, para que esas curvas sean mucho más pequeñas, ¿no? En general, nuestra experiencia es que cuanto más simplificado sea la interfaz que tú planteas, eso es mejor y va, digamos, en redundancia, o favorece más a la creación del contenido, a que el contenido te llegue más rápido y sea mejor. Porque ¿qué es lo que ocurre cuando tú te enfrentas por primera vez a un interactivo? Que no te lees ninguna ayuda y lo que haces es clicar. Tu pulsión es clicar, y si no lo entiendes muy rápido en lo que haces, abandonas las experiencias. El que puedes construir múltiples capas sobre algo que no puedes hacer en un lineal, porque el lineal va completamente dirigida a tu mirada. O sea, eliges una porción de la realidad y sobre esa porción de la realidad estás haciendo tu documental. Con la interacción, esa mirada se puede expansionar, porque además nosotros empezamos a pensar que el objetivo de un documental en general, no tiene por qué ser así, ¿no? Hay muchos tipos, obviamente, pero todos siguen los modelos clásicos narrativos. Tienes un planteamiento, un nudo y un desenlace, y cuentas una historia. En el interactivo estamos viendo que eso no se cumple y que lo que nosotros ofrecemos es una experiencia, y eso cambia completamente la manera. O sea, yo te ofrezco la experiencia de vivir un Guadalquivir, o te ofrezco la experiencia de saber qué le pasa a Kennedy. Un instante, pero no te ofrezco el relato completo de la historia, que también está, pero los usuarios en general no consiguen todavía llegar a ese nivel. Entonces, lo que estamos viendo es que lo que nosotros hacemos con los interactivos, o los documentales interactivos, lo que hacen es vender una experiencia.